¿Usted desea crecer, iglesia? ¿Deseas ser maduro en Dios? ¿Deseas vivir piadosamente en Cristo Jesús? Mira, yo no te voy a decir, pídele al Señor que vengan las pruebas, porque es que esto sería absurdo. Estate preparado simplemente. Estate preparado. Pues el Señor ponía este tema en mi corazón esta semana. Bueno, ya el Señor me está inquietando con este tema hace varias semanas atrás. Y la verdad que he recibido confirmación sobre esta palabra. Estoy seguro de que es palabra de Dios. Y luego os explicaré también alguna experiencia que he tenido que corrobora un poquito que este tema es importante, que paremos atención. Lo he titulado así, dice así el título de este mensaje: en los postreros días. Amén. Y sí, yo no sé si usted lo cree o no lo cree, podemos diferir en estos pensamientos, pero absolutísimamente para mí estamos viviendo en esos postreros días ya profetizados en las epístolas, en los propios profetas del Antiguo Testamento. Sinceramente por el movimiento, sinceramente por lo que estamos viendo en esta era. Quizá los jóvenes a lo mejor no son tan conscientes, pero los que tenemos ya una edad, aunque bueno, yo soy joven aún, ¿no? Pero bueno, ya me estoy poniendo viejo. Voy a cumplir 40 años y algo de proyección tengo en la vida ya, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros hermanos mayores, si ellos nos contaran, hicieran análisis de cómo era la vida, todo en general, en su día a día cuando ellos eran niños o jóvenes, cómo ha cambiado de forma exponencial el ritmo de vida, cómo se ha transformado el mundo, ¿a través de qué? A través del avance de todo, ¿no? A través del avance de la tecnología, a través del avance de la ciencia, a través del avance de la arquitectura, las estructuras, la sociedad, la propia política, a través de tantas y tantas cosas. La sociedad ha avanzado en este último siglo de forma estrepitosa. ¿Y saben qué? También ha avanzado la maldad. ¿Y saben qué? También ha avanzado la tergiversación entre lo bueno y lo malo. ¿Verdad que sí, hermanos? Lo estamos viendo esto, ¿no? Está profetizado de que a lo malo se llamará bueno, a lo bueno se llamará malo. Y esto lo estamos ahora viendo con las leyes que están aprobando continuamente. Leyes que rompen con la moralidad, leyes que rompen con toda ética, leyes que rompen con el origen de lo que es el amor y la convivencia y el respeto que Dios nos mandó a través de sus propias leyes, leyes que quieren destruir el propio ser humano y que quieren destruir el plan y el diseño divino de Dios. Y por eso le digo que si usted y yo hiciéramos análisis de muchas situaciones, muchas vivencias que ahora estamos viviendo y que poco a poco, escuche iglesia, estamos normalizando, ¿sí? Estamos normalizando poco a poco, nos daríamos cuenta de que deberíamos, la iglesia, estar atenta. Estar velando, como dice la palabra en algunas parábolas, como la de las 10 vírgenes. Estate velando porque tu Señor está a la puerta, porque tu Señor está en cualquier momento llamando a la puerta. Por eso el apóstol Pablo, y ahora ya nos vamos a ir a la palabra, en 2 de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 1, habla de lo que de cosas que viviremos y cosas que experimentaremos en esos postreros días en los cuales, como les digo, creo que ya estamos viviendo. Dice el apóstol: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que, iglesia, vivimos tiempos peligrosos.
cada vez más. Dice la palabra que habrá hombres amadores de sí mismos. Mientras leemos y describimos todo esto que hay en la palabra, piense si esto es real en nuestro tiempo actual. ¿Ok? Dice así, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. La semana pasada estábamos jugando a fútbol con los chicos, con los jóvenes. Nos reunimos con otra gente que no viene a la iglesia, con chicos que no conocen a Cristo. Pude comprobar que la gente aborrece lo bueno. Cuando escucho declaraciones así en conversaciones que yo estaba teniendo con ellos para de alguna manera iniciar una conversación que me diera la posibilidad de transmitirles algo de parte de Dios. Y me daba cuenta cómo ellos sacaban todo lo que brotaba en su corazón y llegaba a la conclusión, ¡wow! Son aborrecedores de lo bueno. Les gusta hacer lo malo. Están tan engañados, están tan seducidos por el mundo, sus adicciones, los vicios. El engaño diabólico está tan sumergido en la sociedad mundial que la gente es aborrecedor. Escucha, hermano, porque esto es muy fuerte. La gente está empezando a ser aborrecedor de lo bueno. No le interesa hacer lo bueno. Evidentemente estuvimos ahí teniendo una conversación, luchando, no contendiendo y no discutiendo, luchando entre el bien y el mal, e intentándole hacer ver que obviamente, aborreciendo lo bueno y viviendo en lo malo, las consecuencias ya estaban siendo negativas para esas personas. Que quizás en un tiempo se cansarán de hacer lo malo por recibir tantas consecuencias de sembrar cosas malas. Quizás vosotros sois jóvenes aún y estáis aguantando porque tenéis momentos puntuales de alegrías, momentos puntuales de placeres. Pero dejadme decirles, dije, que un día os cansaréis de hacer lo malo, porque un día os cansaréis también de recoger los frutos de las cosas malas que hacéis. Y comprobaréis un día que lo que más merece la pena y lo que da libertad a una persona es estar en lo bueno y conocer, más bien, conocer lo bueno. Yo tengo un amigo, les dije, que me ha ayudado a conocer lo bueno, a vivir en lo bueno y a disfrutar lo bueno. Bueno, la semana pasada no me preguntaron quién era ese amigo, a ver si me los encuentro otro día y les explico. Los dejé ahí con la curiosidad. Y damos por aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, muchos de ellos, pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra de Dios a estos que evita. Hace unos días también hablaba con personas, y esto quiero que no se malinterprete, esto no quiero que se entienda mal, porque si Jesús no hizo acepción de personas, evidentemente nosotros somos imitadores de Él y nosotros evidentemente actuamos de la misma forma, no hacemos acepción de personas. Pero cuidado, tenemos que identificar qué es también lo que nos conviene y lo que no nos conviene, las relaciones que elegimos y las relaciones que de alguna manera tenemos que evitar. ¿Para qué? Para no contaminar nuestro corazón.
Y esto es importante, iglesia, que seamos conscientes. Y como dice todo este relato de la palabra de Dios, en los postreros días vendrán hombres con estas características, vendrán mujeres a nuestra vida, en nuestro entorno, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, que a lo mejor tengan estas características tan negativas que puedan llegar a contaminar nuestro corazón. Y por eso la palabra de Dios dice, cuidado, examina, hermano, con quién te relacionas, examina con quién te codeas, examina incluso más allá, digo, ¿no? ¿Quién son tus amistades más cercanas? ¿Con quién te relacionas más? ¿Te están edificando? ¿Están formando parte de tu ayuda de crecimiento espiritual en Dios? ¿O todo lo contrario? Yo sé que nadie aquí somos perfectos y yo el primero, y todos cometemos errores y en algún momento nos hemos podido sentir identificados en alguna palabra de todo este listado tan horrendo, porque estamos aprendiendo todos. Y por eso nadie tiene que aborrecer a nadie y nadie tiene que discriminar a nadie, pero cuidado, usted y yo tenemos que ser sabios y entendidos. Y vuelvo a repetir, al mismo tiempo buscar el equilibrio en nuestras decisiones personales y saber con quién nos estamos codeando. Saber con quién nos estamos relacionando y qué nos está aportando esas amistades. Porque aquí la palabra es clara, frente a una persona descaradamente llevada. Bueno, vamos a leerlo porque al final el resumen es un poquito en el 8, dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos hombres, esta gente, resisten a la verdad. Son hombres que se resisten a la verdad. Son personas que son corruptas, han llegado a una corrupción en su entendimiento, en su mente, y son, dice la palabra, réprobos en cuanto a la fe, que significa descalificados en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron la posibilidad de agarrarse a la fe, a la confianza en la persona de Jesús y la rechazaron. Entonces, personas que ya han tomado esa decisión, que de forma consciente han negado la fe, y personas que se dejan sumergir en ese entenebrecimiento en su mente y en su corazón, a esta gente hay que identificarla. Y esta gente es la que dice Pablo, evítalos. Porque en los postreros días, o sea, en mi parecer, en este tiempo, esta gente va a abundar. Y por eso dice Pablo en el primer versículo que hemos leído, en estos días, son tiempos muy peligrosos, donde tú y yo tenemos que estar atentos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Has tenido alguna vez algún amigo así un poquillo que veías que no te convenía? ¿Te has relacionado alguna vez con alguien que dices, madre mía, es que cada vez que estoy con él me pone mal? ¿Sí o no? Si nos pasa a todos. Nos pasa a todos, iglesia. No tenemos que tampoco flagelarnos por ello ni culpabilizarnos. Son cosas que las encontramos por todos lados. Pero el Señor ponía la carga en mí de que seamos sabios y que busquemos el equilibrio en no apartarnos y discriminar a esta gente, porque puede llegar a ser que a lo mejor en algún momento puedan arrepentirse de su condición y puedan volver al Padre. ¿Quién sabe? Yo no soy nadie para juzgar. Si el Señor siempre da oportunidades, ¿yo quién soy para no dar oportunidades a la gente? Ahora, identifico una condición humana. Identifico una persona que está siendo claramente réproba en cuanto a la fe y tiene todas estas características negativas. Con amor, con respeto. Sinceramente, no tiene que ver nada con la forma de vivir de un hijo de Dios, ¿no? Entonces, como dice la palabra, ¿no? ¿Qué comunión, no? Tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión? Es el ejemplo perfecto para lo que estoy describiendo. Pues este es el punto número 1. Hoy tengo puntos, así como el pastor. Y el punto número 1 es: a estos evita. A estos evita.
Por un ejemplo, que lo acabamos de leer, como Janes y Jambres resistieron a la verdad contra Moisés. Es la historia cuando Moisés, llamado por el Señor, vuelve y regresa a Egipto a decirle a Faraón: libera a mi pueblo. Dios me ha enviado a decirte que liberes a mi pueblo. Obviamente hubo una resistencia ahí. Y parte de esa resistencia consistió en que cuando Moisés, mostrando su vara, la vara que Dios le había dado, iba a demostrar en ese momento a Faraón que no le estaba hablando cualquier tontería, cualquier fábula, que no iba de farol, que vale que había ya pasado 430 años y eso se había interiorizado mucho en el corazón del pueblo de Israel, de que eran esclavos, y ellos eran un pueblo que subyugaba al pueblo de Israel, y todo eso, ambas partes habían interiorizado mucho eso, pero Dios quería romper con eso. Y Dios no solamente viene con un siervo preparado en palabra, sino también en demostración de poder. Y dice que Él extiende su vara y esa vara se convierte ¿en qué? En serpiente. ¡Oh! Madre mía. Lo que está hablando tiene que ser verdad. Tú fíjate cómo es el diablo. El diablo también tiene poder, el diablo también tiene sus estrategias y el diablo también quiere contrarrestar la verdad de Cristo para resistirla. Y dice que estos Janes y Jambres, que eran como unos magos que tenía el propio Faraón, que estaban cerca de él, hicieron ahí sus conjuros y sus historias y sus invocaciones a los espíritus inmundos que también tienen poder y convirtieron también dos varas en serpientes, como diciendo: nosotros también sabemos hacer esto. ¡Oh! En los posteros tiempos, dice la palabra de Dios, se levantarán falsos maestros. ¿Verdad que sí? Con falsas doctrinas. Con enseñanzas que de forma tergiversada y de forma bien hilada, no de cualquier forma, engañarán a muchos y extraviarán de la verdad. Por eso es tan importante, bueno, ya me estoy metiendo casi en el punto número 2 y no quiero, pero es tan importante que usted y yo seamos conocedores de la palabra, de la verdad, de la vida, de lo que Dios ha dejado escrito. Cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Hay cosas que tendrán fin, hay cosas que terminarán, pero su palabra y su verdad, la autenticidad de su realeza, nunca pasará. ¿Amén? Gloria a Dios. La historia no se queda ahí. Termino simplemente diciendo, al final, la verdad se come a la mentira. Y esto es lo que pasó. La serpiente de Moisés se comió a las dos serpientes de Janes y Jambres para demostrarle por segunda vez que Moisés no iba de farol, que Dios no iba de farol, que Dios había dicho algo y Dios lo iba a hacer. A pesar de que Faraón endureciera su corazón y a pesar de que Faraón se resistiera a obedecer las palabras de Dios, al final tuvo que claudicar y rendirse a la verdad. Y esto me habla de que un día llegará donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy pueden decir muchos, no, hoy pueden decir muchos, no creo, hoy pueden decir muchos, esto es una fábula, pero llegará un día, y creo que está cercano, donde todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Todo ojo lo verá. Punto número 2. Sigue la sana doctrina. Dice así la palabra de Dios. Pero tú has seguido, en el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Cuidado. Cambia el listado ahora. La lista sigue.
Pero cambia un poquito los conceptos, ¿no? Porque estábamos en qué, a ver, ¿en qué estábamos? Estábamos en conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero ahora ¿qué dice? Persecuciones. Ahora ¿qué dice? Padecimientos. Sí, esta es la doctrina de Jesús también. Esta es la palabra escrita. Esta es la sana doctrina. La condición humana nos encanta. El amor nos encanta. Las buenas conductas. ¿Estamos de acuerdo con el Señor? Con ser paciente, con tener longanimidad, con tener todos estos frutos del Espíritu. ¡Claro que sí! Todo esto es agradable. Todo esto es deseoso. Pero quizá no nos cuadra tanto y a veces no terminamos de entender por qué persecuciones también. Y por qué padecimientos también. Y esto nos asusta. Esto nos atemoriza, esto nos repele, ¿no? No lo queremos, no lo queremos. Vamos a meditar un poquito sobre esto. Dice la palabra, sigo leyendo, padecimientos con los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones, dice, que he sufrido y en todas me ha librado el Señor. Gloria a Dios por ello. Escuche bien esto, este siguiente texto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Dios, cuenta conmigo? Estoy preparado. Estoy dispuesto. No solamente a lo bueno, sino también a lo malo. Por causa de tu nombre, estoy dispuesto. Amén. Aleluya. El pastor ha nombrado un versículo que me viene ahora a la mente. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, lo ha dicho antes, ¿verdad que sí? Y esa es la vida que muchas veces vamos a vivir en este estado, en esta vida, condenada desde el principio y heredada por la desobediencia, la maldición del pecado. ¡Bum! Es lo que nos hemos encontrado, iglesia. Menos mal que el Señor proveyó un plan perfecto para que nos rescatara. Pero aún no hemos sido llevados, ni glorificados, ni apartados de toda la maldad. Simplemente tenemos un tiempo para luchar en contra de toda esa maldad que confunde a la humanidad, a la creación de Dios, para que muchos puedan encontrar la salvación y la restauración de las vidas como usted y yo hemos disfrutado y estamos disfrutando. Y aunque vivimos bajo esta maldición, también vivimos en la herencia de lo que Cristo genera en nosotros, que es una nueva vida en Cristo Jesús. Y las cosas que vivimos ahora en la carne, las vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y es otro concepto, es otra historia. Nosotros podemos vivir reino estando aquí en la tierra. Y por eso el Señor desea ir conquistando antes del fin. Conquistando los corazones de todos aquellos que quieran reconocerle como su Señor. Es el plan divino, usted ya lo sabe. Eso es lo que hubo en el corazón de Dios. Para redimir, para salvar aquello que se había perdido. Pero su plan para su iglesia, o sea, dile al hermano que tienes para ti y para mí. Para ti y para mí. Su plan para ti y para mí. No solamente venir aquí a la casa del Señor a alabar, escuchar su palabra, frutos del Espíritu, frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. No nos queremos ir de la iglesia, no nos queremos ir de los encuentros, no nos queremos ir de los eventos espirituales. ¿Por qué? Porque hay amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, abracitos, te quiero, cariño. Los matrimonios en la iglesia nos llamamos todos perfectos y cuando llegamos a la casa, madre mía. Por eso no nos queremos ir
de los eventos que Dios prepara para nosotros, porque parece ser que nos extraen de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad que sí? Vaya tela. No solamente es lo bueno, sino también cuando lo estés pasando mal, cuando estés en padecimiento. Estoy totalmente convencido, y el Señor lo ponía en mi corazón. Muchos de los que estamos aquí estamos pasando por persecuciones y por padecimientos, aflicciones, tribulaciones, problemas. Convencido, convencido. Muchos están angustiados ahora. Muchos están con mucha necesidad. Te doy una palabra y no mía, es la Biblia. Te doy la palabra del Señor. Que nos sorprenda. Que nos sorprenda el fuego de la prueba que ha venido sobre vosotros. Que nos sorprenda. Forma parte del plan de Dios también. Para formar de ti lo que Él quiere que tú seas. Así como un material precioso que no ha sido tratado tiene impurezas, como por ejemplo el oro, lleno de impurezas, lleno de escoria, lleno de suciedades. La única forma de purificar ese material y de utilizarlo para hacer algo precioso es ponerlo en el fuego, ¿verdad que sí? Y no a cualquier temperatura, a altas temperaturas. Esto me habla de que el fuego de la prueba es difícil, es complicado, es doloroso. El padecimiento que vamos a tener que pasar todos nosotros. Vuelvo a repetir el versículo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra de Dios no dice algunos de la iglesia. La palabra de Dios no dice solo los líderes y pastores que van a pagar un alto precio van a pasar persecuciones y padecimientos. No, la palabra de Dios no dice eso. Y tampoco hace acepción de personas en las persecuciones y en los padecimientos. Todos los vamos a pasar. Dile, gloria a Dios por eso. Qué hermosa oportunidad tenemos de sufrir por la causa de Cristo, de padecer por su nombre. Algunos puede ser que aún no tengamos quizá nuestros sentidos desarrollados en estar de acuerdo con esta declaración. Pero no se preocupe. Al final, todos le cogeremos el gusto, ¿sí? Porque Dios genera un crecimiento. Genera un crecimiento en cada uno de nosotros, es así. Algunos sienten cosas distintas a otros y esto es simplemente que cada uno lleva un proceso de vida en Dios, una enseñanza, una madurez. Y estas cosas a veces pueden parecer extrañas o difíciles de entender o asimilar. Pero ahí está Pablo. ¿Quieres entender esto que te estoy explicando? Estudia la vida de Pablo y mira cómo él disfrutaba y se gozaba en medio de sus prisiones, en medio de sus maltratos, en medio de sus apedreamientos, en medio de naufragios. Lee y estudia tú mismo. ¿Y cómo puedes decir? ¿Y cómo este hombre disfrutaba también todo eso? Porque para él, su vida, todo, su persona, lo que él era, lo que había conseguido como hombre, todos los títulos, todo el prestigio, toda su identidad, dice que todo lo tenía por basura, por estar en Cristo Jesús y conocerle y vivir para Él. Y cuando llegamos, que creo que nos falta a todos mucho, yo el primero, cuando llegamos a esos puntos, a esos estados, a esos niveles, podemos disfrutar y podemos gozarnos de poder sufrir y poder padecer por causa de Él.
Ya le digo, es difícil de entender, asimilar, pero lo conseguiremos. Yo creo que la iglesia de Cristo esto lo conseguirá. Pero la iglesia de Cristo, al menos hoy día, se tiene que preparar. Esta palabra es para que tú y yo nos preparemos, para que tú y yo nos mentalicemos de lo que está y de lo por venir. Porque si aquí alguien piensa que las cosas van a mejorar, déjame decirte que está muy equivocado. Las cosas van en general, el mundo en general, la sociedad mundial, va a ir de mal en peor. Hasta tal degradación que llegará en su momento la manifestación del puro anticristo, así de claro. Y el único momento donde todo esto será destruido y vendrá el poder de la verdad, destruir el poder de la mentira, es cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Ahí seremos libres, completamente libres, completamente libres. Pero mientras este mundo se consume y se autodestruye, el hombre se autodestruye a sí mismo, con sus egoísmos, con sus maquinaciones, con el afán de poder, con el afán de dominio. Y todo esto nos va a llevar a la corrupción de degradarnos cada vez más, a estar cada vez peor. Los ricos y poderosos estarán muy bien, ¿sí? Veremos mucha gente por la tele, con fama, dinero, reconocimiento, ¿sí? En muchas áreas, muchas personas pueden estar bien, pero el grosso de la humanidad cada vez estará más esclavizado, más hundido, más sumergido en el poder de toda esta esfera de maldad. O sea que nadie piense que esto va a mejorar. Que nadie piense que porque van a haber ahora elecciones anticipadas, a ver, Señor, cámbianos de partido político, a ver si reviertes la situación de nuestro Estado español. Por favor, Señor. Y queremos volver al pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el pasado es mejor que el presente. Y es así. Lo que estoy queriendo decir es que en este mundo, todo, cada vez es peor. Y así será. Porque está profetizado, está hablado, está escrito. Por eso Dios advierte a su iglesia. Por eso Dios habla. ¿Para qué? Para que nos preparemos y para que nos mentalicemos. Todos estos hermanos queridos y amados, os lo digo con todo el amor del mundo en mi corazón hacia todos vosotros, que muchas veces nos dejamos invadir por situaciones personales, ¿no? Yo me junto con los ancianos y ¡ay! Los achaques por aquí, los achaques por allá, tenemos dolores, tenemos problemas, ¡ay! Que no podemos, en general, ¿no? No podemos pagar esto, no podemos pagar lo otro. Sí, vivimos muchas veces, podemos decir, ¿no? Te puedes identificar, ¿no? Sí, yo ya estoy pasando ya tribulaciones, sí. En el cuerpo físico, en mis necesidades personales. No. Yo no os estoy hablando de esto. Esos son tus problemas personales. Estás teniendo una visión muy egoísta, muy corta. Yo no te estoy hablando de tus problemas personales. Yo te estoy hablando, por ejemplo, de gente que hoy en día, en la actualidad, en países quizá a lo mejor muy lejanos al nuestro, y por eso nosotros no somos conscientes de una realidad muy real, están siendo muertos por causa del Evangelio. Gente que le está poniendo una pistola en la frente de un padre, de una madre, de un hijo, y le está diciendo, o confiesas que no crees en Jesucristo, o me cargo a tu padre, a tu madre o a tus hijos. Y esto está sucediendo. Y yo te pregunto, iglesia, ¿esto no es tribulación? ¿Esto no es ya la gran tribulación? ¿Esto ya no es los postreros tiempos? Donde muchos están muriendo por causa de su nombre. La iglesia, aquí en España, la iglesia Manantial de Vida, Sabadell, estará consciente, aunque nosotros no vivamos ese nivel de persecución y ese nivel de padecimiento, pero seremos conscientes de que esto ya está sucediendo. En hermanos nuestros del propio cuerpo de Cristo, forman parte de nosotros. Estaremos con ellos pensándoles
en nuestras oraciones, intercediendo por ellos, para que el Señor les dé fuerza a superar todas esas pruebas. Y que Dios nos prepara a nosotros por si llegan en su momento pruebas similares a nuestras vidas. ¿Estaremos preparados? Muy fuerte esto es muy fuerte. Pero esto es muy real, iglesia. Esto puede suceder en cualquier momento. Una guerra mundial, una tercera guerra mundial se puede desatar en cualquier momento. Y nuestra vida normal, natural, puede cambiar radicalmente de la noche a la mañana, y si no, que se los digan a los que viven en Ucrania. Que de la noche a la mañana, de vivir como tú y como yo en un país civilizado, normal, desarrollado, estudiando los jóvenes, trabajando y teniendo sus cosas, los mayores, las familias, de repente, ¡pa!, todo se va al traste. Empiezan a caer bombas. No empiezas a entender. La destrucción viene de forma repentina. ¿Nos alcanzará a la iglesia? Me pregunto, ¿nos alcanzará a la iglesia, a nosotros, este sorprendimiento de decir, ¿cómo que vino destrucción repentina sobre mí? No estoy preparado mentalmente, en mi corazón nadie me dijo que iba a tener que padecer, en mi corazón nadie me dijo que iba a ser perseguido, que mis posesiones iban a ser destruidas, que iba a tener que perder a un familiar mío. Iglesia, seamos conscientes porque estas cosas pueden suceder. Y el evangelio no es un evangelio, no es una enseñanza, la sana doctrina no es una enseñanza de, hijo mío, a veces se nos ha vendido así, o a veces hemos escuchado falsas enseñanzas que se nos vende el evangelio de esta manera. No, si vienes a Jesús, todos tus problemas van a ser eliminados, quitados. Vas a empezar a vivir la verdadera vida. Él es hijo del rey, y claro que sí. Evidentemente, sus beneficios y lo que genera Dios de una forma interna en tu espíritu es algo glorioso, es algo victorioso, es algo renovador y transformador, claro que sí, pero eso no significa que estamos en este mundo y que viviremos en medio de tempestades, así como las que vivió los discípulos con Jesús. Todos estaban atribulados, todos estaban temiendo por su propia vida. Era una situación de urgencia, era una gran tribulación. Y Jesús estaba aquí durmiendo plácidamente. Y Jesús lo despertaron y ¿para qué me despertáis? Tememos por nuestra vida, padecemos, vamos a morir. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Ya está. Calmaos. Y eso es lo que Cristo va a generar en el corazón de la iglesia cuando venga la gran tribulación, la persecución, el padecimiento, la aflicción. Llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Pero lo que está claro es que muchos ya sufren cosas terribles, terribles. La pregunta que yo me hacía, ¿yo estoy preparado? ¿Yo estoy preparado? ¿Mi mente y mi corazón está preparada para posibles situaciones como las que yo he visto en internet? Wow. Voy muy rápido ahora. Malaquías 2:6. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento respecto a la tribu de Leví, la tribu encargada de ministrar al pueblo, la tribu sacerdotal. Dice la palabra de Dios que la verdadera instrucción estaba en su boca. La tribu de Leví, consagrada a Dios, tuvo el cuidado, tuvo la protección de la sana doctrina del Señor. Y su instrucción, como dice la palabra, dice que fue verdadera. Así tiene que ser nuestra instrucción hoy. Tiene que ser verdadera, veraz, eficaz. Porque su única palabra es la que realmente hace una obra extraordinaria. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. Paz y rectitud caminaban conmigo. Y dice que también, por causa de esto, claro, el poder de la palabra verdadera, no tergiversada por los hombres, no adoctrinada por pensamientos de hombres.
la auténtica palabra verdadera de Dios, que es responsabilidad de todos nosotros encontrarla, que ya la hemos encontrado, palabra de Dios, pero leerla. ¿Qué más digo? Escudriñarla, estudiarla de forma personal cada uno de nosotros para encontrar la palabra verdadera de Dios. Saben que yo les puedo estar predicando ahora y saben que yo sutilmente podría llegar en esta predicación, aunque usted no lo crea, yo podría llegar a poner un pensamiento erróneo fuera de la palabra y ustedes a lo mejor no se darían cuenta. Pero yo ya he sembrado algo ahí. Y puedo sembrar una semilla hoy errónea, una falsa doctrina, una falsa enseñanza, algo que Dios no aprueba, y la semana que viene le puedo sembrar otra, y la otra, otra, y así al cabo del tiempo, usted se cree una mentira del diablo. Por eso, cuán necesario es que usted corrobore en su estudio personal. Ahí, usted está en su iglesia, usted tiene sus pastores, usted tiene sus líderes, usted corrobore la palabra que se está recibiendo de una forma personal y que el Espíritu Santo, que es el que nunca se va a equivocar, le confirme que su casa está estable donde tiene que estar estable, en el fundamento donde tiene que estar, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Gloria a Dios. Estamos de acuerdo, ¿no? En Lucas 1:4 dice lo siguiente: para que sepas la verdad precisa. ¡Wow! Me encanta. Son la instrucción verdadera, la verdad precisa. O sea, no te desvíes en nada. Es tan fácil, tan fácil. Dentro de nuestra propia religión evangélica, hermanos, me pregunto, ¿no será esto que no estamos en una verdad precisa? Dentro de nuestra propia denominación, dentro de nuestra propia religión evangélica, hay distintas tendencias, hay distintos pensamientos, hay doctrinas que difieren. Yo no voy a decir que nosotros estamos en la correcta y que los otros hermanos están equivocados. Porque si no, creo que ya de entrada me equivocaría por pensar que yo tengo la verdad. ¿Ah? En mi responsabilidad personal, en mi devoción con el Espíritu Santo, el cual me guía a toda justicia y a toda verdad, es donde hallaré la verdad precisa. Si yo difiero con usted, si yo difiero con otra doctrina de hermanos nuestros, qué bueno sería, es mi opinión personal, qué bueno sería que nos pudiéramos parar, sentar, tomar un café tranquilamente, de forma sosegada, y estudiar la palabra juntos. Porque lo que yo a lo mejor no he visto de la palabra, lo puede haber visto usted. El Señor se lo ha podido revelar a usted. Y de repente, gracias a esa transmisión de información, que no es cualquier información, sino que es verdad precisa, yo convenzo mi corazón de decir, ostras, pues es verdad, este concepto lo tenía un poco erróneo, un poco equivocado. Voy a recolocarme. Que la iglesia no tenga miedo tampoco a la reforma. Que tu propia vida y tu propio corazón, hay muchas enseñanzas que han sido ya preestablecidas desde el pasado, de generación en generación, quizá muchas de ellas son erróneas. Le pasó a la Iglesia Católica en su momento, en el 1500 y algo, cuando de repente se levanta un sacerdote, Martín Lutero, y dice, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Hay una palabra escrita. Tengo 95 tesis aquí levantadas, cosas que estamos practicando, creyendo, que no tienen nada que ver con el manual de instrucciones que tenemos. Esto pasó en su momento, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿no puede pasar hoy en día? ¿No puede pasar hoy en nuestra propia iglesia? ¿Quién puede decir, yo tengo la verdad absoluta? Ama la sana doctrina. Y si la amas, la buscarás. Y la palabra de Dios que dice, aquellos que la buscan, que buscan cualquier cosa, lo hallan.
ama, busca y encuentra. ¿Ven? Y en 2 de Timoteo 4, 3, 5, tengo aquí una prédica que es para 3 veces, creo, ¿eh? Dice, porque vendrán. 2 de Timoteo 4, del 3 al 5. Lo voy a leer aquí que lo tengo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. No, quiero leer esta versión. Sí. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán, dice esta versión, la sana doctrina. Habrá gente que no soporte la sana doctrina. Es esta gente, la cual hemos hablado antes en el listado al principio. Sino que teniendo comezón de oídos, acumulará para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Acomodarán el evangelio, y esto lo estamos viendo, iglesia, esto lo estamos viendo. Esto es real. Esto es real. Ahora nos vamos a meter en el tercer punto, que es estate preparado. Estate preparado para qué, no para lo bueno, que estamos todos preparados para lo bueno, sino estate preparado para lo malo, para los padecimientos y las persecuciones. ¿Ah? Vamos a prepararnos para eso. Y parte de las falsas doctrinas que se están levantando hoy en día es, por ejemplo, lo que es la iglesia de qué, de pare de sufrir. Me acordaba de ese nombre, ¿no? Porque claro, es tan explícito. Pare de sufrir, pero ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó en el evangelio que ser cristiano es dejar de sufrir? Si es parte de la esencia del cristianismo verdadero. ¿Cómo vivieron los discípulos de Jesús? ¿Cómo fueron los apóstoles post-Jesús? ¿Cómo murieron los apóstoles? La mayoría de ellos. Carcelados, crucificados, boca abajo, quemados. Sí terminaron los apóstoles. Y nosotros a veces nos sorprendemos por el fuego de la prueba que viene sobre nosotros. ¡Oh, Señor, líbrame! ¡Líbrame! Que tengo problemas yo. Y aún no hemos hecho nada por él. ¿Se da cuenta? ¡Buah! Tercer punto, estate preparado. Verso 12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo creo que pongamos un vídeo ahora. Tener mucho cuidado. Ven en silencio. Te pueden atrapar en cualquier momento. No le digas a nadie que eres cristiano. Tu familia está en peligro. Seguiremos firmes y resistiremos. A lo largo de los años, la persecución a los cristianos en todo el mundo se ha intensificado. El número de seguidores de Jesús aumenta cada año. Y a una velocidad cada vez mayor, la persecución los está alcanzando. Primero comenzaron con mi padre. Antes de que empezaran, algunos de ellos lo sujetaban, lo pisaban. Lo escuché orar. No pude oír lo que decía, pero sé que estaba orando. En ese momento le quitaron la vida. El siguiente sería yo. Por medio de la lista mundial de la persecución, Puertas Abiertas determina el nivel de presión y violencia que los cristianos enfrentan. En los últimos 2 años, el ranking presentó solo países con nivel de persecución extrema y severa. Durante los próximos meses, conoceremos diversas historias de cristianos que enfrentan persecución extrema. Serán historias de fe en contextos diferentes, pero con un denominador común que los une de las formas más sorprendentes. Las acciones violentas de los grupos extremistas también es un punto de conexión en estos países. En la gran mayoría de ellos, los cristianos viven de forma secreta, y donde la fe puede ser pública, los creyentes enfrentan prisiones y castigos severos por no desistir de sus convicciones en Jesús. Desde tu perspectiva, puede parecer que vivimos una vida maldecida.
Sin embargo, para nosotros es una bendición, nos acerca al Padre. A pesar de las aflicciones, nuestros hermanos en Cristo perseveran en aquel que ha vencido al mundo. Por lo tanto, el 4 de junio de 2023 iremos más allá de las fronteras de la persecución durante el Domingo de la Iglesia Perseguida. Ese día nos uniremos como cuerpo de Cristo para orar y animar a los cristianos que enfrentan persecución extrema y demostrarles que no están solos en la misión de llevar las buenas nuevas de salvación. Registra tu iglesia en el DIP 2023. Puertas Abiertas al.org/DIP. Gloria a Dios. Preparándome el mensaje y buscando información, encuentro este vídeo sin yo saber, evidentemente, que era hoy el Día Internacional sobre la Persecución en la Iglesia Mundial. Hoy es el día donde vendremos aquí al altar, en su momento, cuando llegue el momento, a pedir y a orar por todos nuestros hermanos que están viviendo cosas que quizá usted y yo podemos llegar a vivir también. Como cuerpo de Cristo, la palabra de Dios dice que cuando un miembro se duele, todos ellos van a cuidar, a sanar, a atender. Y ese es el cometido de la iglesia, que podamos sensibilizarnos, que podamos empatizar con la necesidad de nuestros hermanos. Esta organización, me encanta lo que dice en el vídeo, lo voy a matizar, lo voy a puntualizar, mejor dicho. Dice que vamos a orar por ellos, no para que el Señor los libre de la persecución. No tiene que ser nuestra oración. A veces pensamos eso. Líbralos, Señor, de la persecución. Sácalos de los padecimientos. Pobrecitos. Y tenemos ese pensamiento o esa idea. Ellos no dicen eso, sino oramos para acompañarlos en el dolor, para vivir también, sobre todo dice, para que sobre todo que sientan desde la lejanía, pero esto es algo espiritual, iglesia, esto es algo espiritual, que ellos sientan, dice, que no están solos. Porque no hay nada peor, me puedo llegar a imaginar que cuando uno está en este extremismo de persecución y padecimiento, creo que no hay nada peor que sentirse solo. Y que ellos puedan encontrar el abrazo del Padre y puedan sentir en su espíritu la oración de la Iglesia Universal que está cerca de ellos. Esto es algo que para ellos va a ser brutal. Esto es algo que tú y yo también necesitaremos si vivimos cosas semejantes. Y me viene a la mente lo que esta chica coreana decía. Yo no sé si habéis parado atención a lo que ha dicho. Dice, aunque bajo vuestra perspectiva, nos está hablando a nosotros, a una iglesia sin persecución. Aunque nuestra perspectiva sea ver esto y ver sus vidas como una vida maldecida, dice, bajo nuestra perspectiva es una vida llena de bendición. Y dice, ¿por qué? Porque esto, ¿sabes qué? Nos está acercando más al Padre. Esto es brutal, iglesia. Porque los padecimientos no son en balde. Porque sentir persecución por causa de su nombre no es en balde, iglesia. Porque tenemos que dejarnos de muchas tonterías en nuestra vida del día a día. De mucha babosada, como yo digo, de mucha paja. De mucho estar preocupado por pequeñeces. De enojarnos y enfadarnos con seres queridos en nuestra casa por tonterías. Tenemos que dejar ya todo esto. Porque si tenemos que padecer, no sea por estas situaciones que acabo de nombrar, sino que sea realmente por una causa justificada, y esa causa justificada es Cristo, Señor nuestro, el cual la prueba me va a llevar
a una consecuencia de crecimiento espiritual y madurez. ¿Usted desea crecer, iglesia? ¿Deseas ser maduro en Dios? ¿Deseas vivir piadosamente en Cristo Jesús? Mira, yo no te voy a decir, pídele al Señor que vengan las pruebas, porque es que esto sería absurdo. Estate preparado simplemente. Estate preparado. Cuando vengan, que no te sorprenda. Y cuando venga el momento, gózate y deleítate y di, tengo la oportunidad ahora de realmente encontrar el beneficio del padecimiento y la persecución por causa de su nombre. Y vas a hallar esa paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. No puedes entender cómo puedes estar en paz, tranquilo y en gozo en medio de tribulaciones. No lo vas a poder entender en tu mente humana, pero sí que lo vas a disfrutar en tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Claro que sí, hermanos. Claro que sí, hermanos. Como dice la palabra de Dios, armaos de este mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, Señor nuestro, que si Él estuvo dispuesto a padecer por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a que sea por Él. Dice que de esta forma es la única manera. Mira, fíjate, la consecuencia de esto, dice este versículo, que podemos terminar con el pecado. Voy a leerlo bien para no confundir. Tengo aquí, dice, primera de Pedro 4, el 1 y el 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta. Claro, es que tiempo que resta. Si lo vivimos en la carne, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Sí, de claro. Conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los deseos engañosos que teníamos en el pasado. Dejemos ya la vida antigua a un lado y extendámonos. Quedan 4 días, iglesia. La tribulación ya está aquí. El vídeo es claro, iglesia. No podemos ignorar, no podemos omitir lo que ya está pasando. Le pregunto, ¿hay mayor prueba que estén matando a tus propios familiares por causa del nombre de Cristo? ¿Hay mayor prueba que esto? ¿Hay mayor aflicción? ¿Hay mayor tribulación? No la hay. Ya estamos viviendo los peores tiempos. Algunos de nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo ya están viviendo situaciones que son las peores que se pueden vivir en este mundo. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Nos gloriamos, estamos orgullosos, contentos de vosotros. ¿Por qué? Y lo decimos a todas las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y por vuestra fe. ¿En qué? En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que estáis soportando. Que Dios pueda decir eso de nosotros, que pastores puedan decir eso de la iglesia Manantial de Vida. Estoy orgullosa de ti, iglesia, porque estáis manteniendo vuestra fe, porque estáis siendo pacientes, porque tenéis la capacidad de soportar el momento de dificultad y no os dejáis desestabilizar. Y no os dejáis confundir, y no os dejáis llevar por atajos que muchas veces el diablo pone en el camino para que suframos menos, lo pasemos algo mejor. El diablo es muy astuto y en ese camino de persecución y en ese camino de padecimiento te va a poner caminos alternos donde van a ser mucho más fáciles de caminar. Los estamos viviendo y usted sabe que los estamos viviendo y el diablo nos está tentando. ¿Para qué? Para vivir más cómodos, para vivir más tranquilos, para que nuestras aflicciones acaben antes de que Dios dictamine que cambien y antes de que Dios se glorifique. El diablo quiere que tú cojas antes
atajos que te desvíen de la verdad. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Por qué? En afrentas y en necesidades, en persecuciones y en angustias. ¿Por qué? Porque soy débil. Porque cuando soy débil, Él es fuerte en mí. Porque cuando yo veo que no puedo y soy incapaz, de repente veo cómo ese mantenerme en Dios, simplemente mantenerme en Dios, genera el milagro de que el Espíritu Santo vivifica mi alma y me levanta con el poder de su fuerza. Dice los capítulos anteriores a este que he leído, que el poder de Cristo reposa sobre los débiles. El poder de Cristo va a reposar sobre los débiles, sobre los afligidos, sobre los quebrantados, sobre todos aquellos que estamos atribulados. Si te mantienes en Cristo, el poder de su presencia va a reposar sobre ti. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Porque Dios no nos va a dejar solos, porque Él no nos ha dejado desamparados, porque Él se fue y dijo, es necesario y os conviene de que yo me vaya. ¿Por qué? Porque enviaré a alguien, no que sea mejor, es igual, pero tiene la capacidad de estar en todos, cosa que Jesús, hombre, no podía. Él estaba limitado en su condición de hombre, pero dijo, yo me voy y os envío a lo mismo, pero mejor. ¿Por qué? Porque estará con todos vosotros. Y Él el Espíritu Santo te va a dar el reposo siempre que necesites en tu alma. No temas la persecución, no temas el padecimiento. Confiad, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis... Jesús lo declara, lo dijo. Pero confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo y si vosotros estáis en mí, yo os voy a guardar, yo os voy a proteger. No voy a permitir que os hagan daño. Os voy a guardar. Esto no significa, no se confunda iglesia, esto no significa que Dios nos libre de la persecución y del padecimiento. No, esto significa que en medio de eso, Dios te guarda y te protege en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu y te da lo que necesitas para poder soportarlo. Este es un mensaje para valientes. Este es un mensaje para la iglesia verdadera de Dios. Este es un mensaje para que tú y yo despertemos. Lo hemos cantado antes en un cántico. Ven, despierta a tu pueblo. Ven, despierta a tu gente. Espíritu de Dios, genera un avivamiento dentro de mí. Porque lo que vamos a tener que enfrentar cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor en los postreros días. En los postreros días. Pero tenemos la bendición, tenemos la promesa del Padre de que Él va a reposar siempre con su espíritu y su poder se va a perfeccionar en nuestras afrentas cuando realmente estemos anclados en Él. Amén. Para finalizar, deciros simplemente este último punto. Punto número 4. Persiste y permanece. Quiero leer estos últimos versos del propio 2 de Timoteo 3. A partir del 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Sí, ese es el fin.
El fin de la Escritura, el fin de la enseñanza, el fin de la verdad precisa es que tú puedas alcanzar perfección en Cristo Jesús. Dice enteramente, enteramente, enteramente. ¿Preparado para qué? Para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser enteramente preparados para toda buena obra? ¿Cuántos creen que es necesario que la iglesia se arme en este poder de estar preparado enteramente para toda buena obra? Porque nuestro mundo se consume. Porque nuestro mundo se va a pique. Porque esto puede terminar en cualquier momento. A veces los acontecimientos, tú puedes pensar, ciertos acontecimientos proféticos aún no han sido revelados, o sea, no han sido ejecutados. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero los que quedan pueden suceder en un momento, en cuestión de horas, días. Señor, que cuando llames a la puerta esté apercibido. Señor, que cuando llames a la puerta esté preparado. Estate lista, iglesia. Estate preparada. Ten una buena recámara, un depósito de aceite siempre preparado en tu lámpara, para que cuando venga el Rey de la Gloria no nos halle durmiendo y no nos halle descuidados en nuestras lámparas. Que podamos, Señor, abrir la puerta con diligencia, Señor, a tu presencia. Que podamos encender la luz, Señor, de nuestras lámparas, porque no han cesado nunca de buscar tu presencia, Padre. Tu Espíritu es nuestro depósito. Tu Espíritu es nuestro depósito. En el nombre de Jesucristo, Señor. Arma a tu iglesia, Padre, en estos tiempos. Arma a tu iglesia, Señor, con el conocimiento verdadero y preciso, Señor, de tu sana y pura doctrina, Señor. Nosotros no decimos ni profesamos, Dios, que entendemos y conocemos la verdad absoluta, porque creo que nos equivocaríamos, Dios. Pero como dice tu palabra, pues lo que ha sido revelado entendámoslo bien, y lo que no ha sido revelado pues lo dejamos para más adelante, porque como dice la palabra también, ahora vemos oscuramente por espejo, mas en su momento veremos cara a cara, y muchas cosas que no entendemos y no conocemos serán reveladas en su momento. Pero lo que ha sido mostrado y revelado para este tiempo, para que la iglesia se posicione en un lugar donde Dios quiere que esté, para iluminar, irradiar su voluntad sobre todas las almas creadas, que la iglesia pueda estar lista y preparada. Hoy llamo al altar a toda la iglesia. Hoy llamo al altar a los valientes, y hoy llamo al altar a las personas que no vamos a orar por nuestras necesidades y no vamos a orar por nosotros mismos. Vamos a orar por la iglesia perseguida, por aquellos hermanos que están viviendo actualmente persecución y padecimientos extremos. Hoy vamos a empatizar, hoy vamos a conectarnos con el dolor, hoy vamos a estar cerca, y ellos van a sentir que no están solos, van a sentir que la iglesia de Cristo acompaña al padecimiento que ellos están sufriendo por causa de su nombre. Ellos no están solos, Padre. Hazles sentir ahora. El altar está abierto. Si quieres orar, interceder por la iglesia, por tus hermanos, por aquellos que están en persecución, puedes entrar ya a este lugar y puedes interceder con tu oración.